Bienvenido Data Clouder. Hoy te muestro las Cloud Functions. Es la forma más rápida de implementar un fragmento de código, o sea, una función, o hasta una aplicación completa. Te explico paso a paso cómo crearlas y te detallo las situaciones en las que las utilizarías. Si sabes JavaScript, Python, Go o Java, esto te va a interesar bastante. Hola amigos, hoy les voy a hablar un poco de las Cloud Functions, que es básicamente un pedacito de código que se va a ejecutar en la nube para solucionar alguna necesidad. Entra dentro de la categoría de lo que se conoce como Function as a Service, que bueno, es básicamente la ejecución de este código. Y dependiendo la plataforma va a tener soporte para diferentes lenguajes. Por ejemplo, en Google Cloud tiene soporte para Python, para JavaScript y para Go. Estas Cloud Functions también existen en otras plataformas como Amazon, solo les cambian el nombre, pero el concepto es el mismo, ¿no? Por ejemplo, se llaman Lambdas en Amazon o en Azure Functions, pero al final es lo mismo. Un pedazo de código que se va a implementar en la nube, que además es muy fácil el aprovisionamiento, el costo es muy bajo y que a mí personalmente también me ha salvado de muchos problemas. Hay veces en las que sí es válido tener una especie de parche, una especie de código rápido, algo que te lo solucione, pero ya, y ahí es donde entran las Cloud Functions. Entonces uno puede venir aquí a la documentación y entender las características, entender por qué son útiles, ver aquí el video de introducción y bueno, entenderlo, pero al final yo creo que no es lo mismo simplemente ver la documentación que hacerla, que es lo que no te enseña aquí, cómo, qué tecnologías tienes que implementar, para qué te va a servir, en qué casos específicos, y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, una vez que ya están en su sesión de Google Cloud, se van a ir al menú y aquí en la parte de procesamiento se van a Cloud Functions. Y aquí carga, aquí como es la primera vez, le damos crear en una Cloud Function. Y esto es lo importante, lo que les voy a explicar. Toda Cloud Function tiene un nombre para que la propia plataforma de Google la reconozca, ¿no? Mi primera Cloud, por ejemplo. Aquí una región, porque también se tiene que aprovisionar en alguno de estos centros de datos, entonces pues por default les da la que está más cerca a su ubicación. Después tienen que elegir el tipo de activador, que aquí es lo importante, porque una Cloud Function al final son eventos, pero estos eventos pueden ser internos o externos a Google Cloud, así es como yo los clasifico. HTTP, una petición HTTP es básicamente un servicio y este sería un evento externo que alguien más activa, que un cliente intenta enviar esta petición web para que la Cloud Function le responda, y es básicamente como tener un backend pero en una única Cloud Function, y todo lo demás son eventos internos. Es decir, que algo dentro de Google Cloud tuvo que haber pasado para que se activara alguno de estos servicios. Por ejemplo, PubSub es el servicio de Google Cloud de mensajería por excelencia. Es muy similar a Kafka, si lo conocen. Es básicamente uno se suscribe a una publicación y así es como se está haciendo streaming de mensajes. Entonces una Cloud Function también se puede suscribir a los PubSub, y entonces cada vez que llegue un mensaje pues se activa la Cloud Function, pero esto es interno de Google, que al final uno termina programando su estrategia de mensajes. Entonces es una forma de comunicar todos los sistemas dentro de tu nube, pero tú lo haces. Cloud Storage es el almacenamiento de archivos que se utiliza en Google Cloud, y aquí particularmente cada vez que ocurre un evento, por ejemplo, se sube un archivo, se borra un archivo, se reemplazó el archivo, se le cambió el nombre, todos esos eventos se van guardando y las Cloud Functions se pueden suscribir. Entonces esto es muy útil, por ejemplo, si al subir una imagen a tu storage quieres que esa imagen se reduzca en tamaño porque pesa 10 megas, por ejemplo, y tú necesitas una miniatura de unos kilobytes. Entonces, si tienes el código que hace esa reducción, pues entonces puede pasar por una Cloud Function, se activa,
reduce la imagen y el resultado es otra imagen en el mismo storage. Eso es una de las cosas más comunes para utilizarlo. Y recuerden que todo lo de Firestore también está muy atado a Google Cloud. Entonces esto es básicamente eventos de Firestore. Si escribieron en la base, por ejemplo, que como es una NoSQL, es similar a nodos, a escribir en un nodo, aunque se les llama documentos y colecciones. Y pues ya si escribes en cierta colección, entonces quiero tomar esos datos porque para mí significa un usuario nuevo que le voy a ofrecer una promoción. Y bueno, ese tipo de activaciones. Entonces sí, con todo Firebase también, Firebase sí, se puede conectar muy bien. Al final, lo más sencillo es iniciar con una petición HTTP, porque es lo que todos sabemos hacer, peticiones REST, por ejemplo. Y aquí vamos a decirle que permita todas las invocaciones. Esto es para que sea público y no necesitemos algún sistema de autentificación. Entonces, sí, permitir todas, guardar. Aquí vamos a ver algunas cosas avanzadas que también es importante mencionar para entender las limitaciones de una Cloud Function. Que la memoria, por ejemplo, que puede tener es hasta 2 GB y es limitado. 128 megas porque en general una petición REST, por ejemplo, nada más que te regrese un objeto JSON o que escribió en la base, pues no consume tanto, no consumiría más de 50 megas, por ejemplo. Y entonces esta también puede ser muy válida. El costo es gratis, es casi gratis. Ahorita les voy a enseñar cuáles son los costos por cada uno, pero en general tienen 2 millones de invocaciones gratis. Entonces uno elegiría 2 gigas porque probablemente quieras leer un archivo, por ejemplo un Excel, y quieras mandar esa información a una base de datos. Entonces si tu archivo, por ejemplo, pesara 2 gigas, entonces ya es casi imposible usar una Cloud Function. ¿Por qué? Porque son 2 gigas que vas a leer y aparte el tamaño de procesamiento. Entonces sí hay que mediar cuándo es una solución y cuándo no es viable, que al final procesar archivos, ya hablando de Big Data, pues esto no es para Big Data, es para soluciones pequeñas, pero que 100% te salvan del apuro y es baratísimo, regalado, casi tienes una aplicación sin pagar. Entonces el tiempo de espera, lo máximo son 9 minutos, que corresponden a 440 segundos. Esto quiere decir que si tú mandas a procesar algo en la Cloud Function, puedes estar procesando 9 minutos y si te tardas más, seguro que quiebra el sistema. Entonces también eso hay que tenerlo en claro. Pero a ver, una petición REST, una petición HTTP no tarda más de un segundo. O sea, con un segundo bastaría para responder si fuera, por ejemplo, para peticiones HTTP, ¿no? Ahí ya depende también de lo que van a construir. Y en realidad sí es bastante, sí es suficiente, sobre todo considerando que App Engine, que es el servicio donde sí despliegas backends completos de Google App Engine, tiene una duración de 1 minuto máximo, o sea que esto es 9 veces más. Entonces ya sigamos las cuentas de servicios. Esto es básicamente internamente a qué tienes accesos. Entonces por default precisamente toma la credencial de App Engine, que es esta, y pues bueno, para los más experimentados significa que tiene acceso a todo, que tiene acceso a la base de datos, por ejemplo, a los servicios internos. Entonces esta es una cuenta muy poderosa, se puede restringir, que esto pues ya es para más avanzados, más para seguridad, cuando ya están en una empresa más grande, pero si no, pues no le cambien App Engine, esta está bien. Siguiente. Aquí ya viene lo bueno porque vamos a ver todos los lenguajes que soporta esta tecnología. Lo más común siempre va a ser Node.js porque es lo más fácil del mundo crear funciones con Node, con Express, el framework. Y bueno, tenemos desde la versión 8 a la 12.6, pues ya esto está obsoleto. Entonces, pues sí, siendo muy astutos, usaríamos la 12 porque pues trae las nuevas cosas. Tenemos Go, por ejemplo, que es un lenguaje de Google que por supuesto pues tenía que estar como Cloud Function. Y lo que comparten
todos estos lenguajes es que básicamente se tienen dos archivos. Uno está tu Cloud Function como tal, que se reduce a este pequeño código, y el otro son los paquetes que necesitas para que la Cloud Function funcione. Con Go, por ejemplo, los paquetes están aquí en el Go Modules y la función está aquí en este archivo que es esta, la Cloud Function que se ejecutaría. Java también, esto es nuevo, acaban de agregar el soporte. La verdad que yo no usaría Java como Cloud Function, tampoco Go lo usaría. En realidad las que sí usaría son Python y Node, porque son lenguajes interpretados. Esto significa que incluso son más fáciles de debuguear y de entender qué está pasando, y esto al final pues se va a tener que compilar de alguna manera para que esto corra en la nube como una Cloud Function, salvo que tengas necesidades específicas. Entonces sí convendría, y que además respetes la versión que te provee Google. Si no, sí recomiendo mucho o Node o Python. Y con Python, por ejemplo, también es lo mismo. Corre sobre un framework que se llama Flask, que es básicamente uno de los más populares y de los más sencillos. También tiene su requirements.txt, que aquí van los paquetes por si quisieras agregar cosas de Machine Learning, por ejemplo, o de Data Science. Bien podrías crear una dependencia con pandas para entonces procesar archivos Excel. Aquí puedes hacer lo que quieras en realidad. Solo hay que entender también cómo es que Flask en este caso entra dentro de la Cloud Function, porque también aquí se ve fácil porque es el ejemplo, pero yo crearía los proyectos desde mi local utilizando los frameworks reales, y habría que entender qué parte es la Cloud Function y qué parte es de Flask. Así lo mismo con Node, que tiene Express. También, ¿no? Cómo es que este export, cómo es que esta Cloud Function llega a la parte de Express, que al final en Express recibes un request y un response. Entonces el export, pues en este caso es porque así se exportan las variables dentro de un archivo en Node.js. Vamos ya a implementar algo. Con Node.js le voy a dar implementar, y pues lo único que hace esta función es tomar el mensaje. Si es que recibe un parámetro, lo regresa el mensaje, y si no hay mensaje, regresa hola mundo, que es lo que vamos a ver enseguida. Va a tardar como un minutito, entonces voy a pausar el video. Entonces, ya que acaba, aquí la tenemos. Vamos a ver que siempre nos deja un link, un enlace para poder activar. En este caso, como es de tipo HTTP, aquí está. Si le damos clic, aquí ya nos regresó en la otra pestaña hola mundo. Entonces aquí lo vemos desde el enlace. Aquí está, es mi primera cloud, que es el que nos mostró. Y si vamos a la fuente, aquí podemos ver otra vez el código, lo que implementamos y los paquetes para esta aplicación, que al final lo que hacía era regresar un mensaje. Y si el mensaje tú se lo pasabas por query parent, que en este caso tendría que ser el query message, pues ese mensaje va a regresar. Por ejemplo, con signo de interrogación, message, el mensaje sería hola Data Clouder. Ahí está. Entonces así modifico para incluso pasarle parámetros. Eso es básicamente cómo funciona una Cloud Function. Lo que les voy a enseñar después es cómo implementarla desde un proyecto local, porque eso es todavía más útil para que lo controlen y no tengan que copiar y pegar aquí su Cloud Function, porque pues empieza a ser tedioso, y se desplegaría desde la línea de comandos de Google Cloud. Entonces estate al tanto, no te quieres perder cuando haga funciones con Python, por ejemplo, cuando reduzca imágenes, como te mencioné hace rato, ni tampoco con Express. No te quieres perder cómo montar una aplicación completa en Express en una sola Cloud Function. Entonces suscríbete. Y si alguien quiere y está interesado más en aprender sobre Cloud Functions, aquí yo les dejo un artículo que escribí hace un año, ya tiene algo de tiempo, en el que hago un análisis de cuánto costaría realmente montar una aplicación en Google Cloud Function, y que esto también depende de cuánta memoria y cuánto CPU necesites y el procesamiento en sí, porque al final Google te da una parte gratis y es 2 millones te promete, pero también depende si quieres
2 gigas de memoria, también depende de los segundos que vas a utilizar para procesar. Entonces esos 2 millones se van haciendo menos peticiones, que al final es demasiado. Entonces si quieres profundizar, yo aquí en el análisis te digo cuántas llamadas puedes hacer dependiendo de qué tanto estás ocupando entre procesamiento y memoria y tiempos de ejecución. Eso sería todo, nos vemos a la siguiente. Oye, espera, Data Clouder, ¿ya te suscribiste? Aquí vas a aprender de verdad. Por ejemplo, con este video. Deja un comentario y comparte. También estate atento a mis redes, publico material interesante.